Vamos a ver este segmento que es muy importante para la comprensión de los diuréticos, para la comprensión de por qué estamos vivos. Y bueno, a ver, preguntitas. Para el jefe. ¿En qué segmento del asa del gen encontramos el criterio tipo 2? ¿En qué segmento del asa de Henle encontramos el criterio tipo 2? En la rama delgada descendente de las nefronas de asa corta, en la delgada ascendente de las de asa larga, en la rama delgada descendente en su porción medular o en la rama gruesa ascendente. No sabía, pero pues ¿La que tú crees? la 3. El ascendente. La ascendente. Bien. A ver, Frida, parte del asa de Henle que es permeable al agua, pero no a solutos. La rama descendente delgada, la ascendente delgada, la ascendente gruesa o la faz recta. Debe ser ascendente. Ajá, que sí. La descendente delgada. Descendente delgada. Ok. A ver, Eduardo, ¿está Eduardo? Sí. ¿Cuál es la osmolaridad máxima alcanzada en el asa de Henle? 300 milismoles, 900 milismoles, 1200 milismoles o 3000 milismoles. 900. Muy bien. ¿Cuál es el principal medio de transporte de amonio en el asa de Henle? El intercambiador. El intercambiador de sodio con amoníaco. Ujú. ¿Y cuál función proteína de asa de Henle está alterada en el síndrome de Bartter tipo 2? Está difícil. Esa ni yo la sé. La primera. ¿Cuál? Con respecto a la reina, potasio. ¿No? Bueno, lo descubriremos todo eso. Juntos. Muy bien, entonces es una parte muy importante porque en realidad ustedes deben excretar una orina, o los seres humanos normales deben ser capaces de excretar una orina que esté concentrada, y concentrada con respecto a la concentración de la osmolaridad plasmática. ¿Alguien sabe cuál es la osmolaridad plasmática? 300, y tengo 299, ya estoy mal. Como dos. 282 mínimo. 285 a 300. a 295, 300, depende de la osmolaridad. Arriba de 320 hay algo que se llama estado hiperosmolar, y eso es una emergencia. Se da frecuentemente en los pacientes, es una complicación aguda de la diabetes tipo 2 que se da a cabo cuando la glucosa está por arriba de 600. Y como ustedes verán cuando estén en internados en residentes, es una emergencia que requiere tratamiento en cuidados intensivos y con infusiones grandes de líquidos. Entonces, el ser humano en realidad no tolera osmolaridades por arriba de 300 muy bien. 320 ya es una emergencia grave, ¿no? Pero la orina sí puede estar más concentrada, de 320, puede tener osmolaridades de 400, 500. ¿Cómo logra esto el cuerpo? Pues a través de un mecanismo en el cual concentre la orina con respecto al plasma. Quedamos que en el túbulo contornado proximal, lo que sale del túbulo contornado proximal es isotónico con respecto al plasma, o sea, tiene la misma osmolaridad. El asa debe ser responsable entonces de quedarse con más agua y concentrar la orina. Y esto es vital cuando los seres humanos nos encontramos ante una ingesta reducida de líquidos. Si ustedes no tuvieran mecanismo contracorriente, se orinarían mientras están dormidos, porque no serían capaces de concentrar la orina mientras duermen. ¿Qué es lo primero que hacen cuando despiertan? Seguro van al baño. ¿Lo han pensado? Ese es un dato de buena salud renal, porque quiere decir que su riñón concentra la orina en la noche mientras no están tomando líquidos, y permite que ustedes, si se someten a una situación en donde no tienen ingesta de líquido
y se someten a cambios de temperatura, entonces pueden concentrar la orina. También el ASA permite lo contrario, que ustedes diluyan la orina con respecto a la ingesta de líquidos. Y esto es muy importante. Trabaja con suma atención con otra parte de la nefrona que se llama túbulo colector, que vamos a ver más adelante. Entonces hay una porción delgada descendente, una delgada ascendente y una gruesa ascendente. Esto solamente está presente en las nefronas yuxtamedulares, ¿se acuerdan? O de asa larga. ¿Sí? Las de asa larga, recuerden que son las que están pegadas entre la corteza y la médula, y una asa que desciende hasta las papilas. Entonces, estas tienen estas tres porciones. Las nefronas que están yuxtacorticales solo tienen delgada descendente y gruesa ascendente. ¿Sale? Vimos muchos mecanismos de transporte en el túbulo proximal, pero todos estaban ligados a la bomba post-rotación TPase, y todos eran transporte activo facilitado, digamos, ¿no? O sea, se tiene que utilizar energía. Pero en el ASA también va a haber mecanismos dependientes de la absorción a través paracelular y a través de gradientes de concentración que no van a utilizar energía. Y es muy importante porque también, si ustedes comprenden la fisiología del ASA, van a saber utilizar diuréticos. Y si saben utilizar diuréticos, ya son 50% nefrólogos. Muy bien. Luego a veces nos pagan solo por dejar diuréticos. Entonces, bueno, este es un esquema de la nefrona. Entonces ya vimos esto, ¿no? Glomérulo, y vimos su túbulo contorneado que se conforma por una parte convulsa, ¿se acuerdan? O contorneada, y una par recta. Entonces la pregunta que tenía par recta, pues es una tontería, ¿no? La par recta es del túbulo proximal, no es del asa. ¿Sale? Y luego empieza el asa al final de la par recta, o del túbulo recto proximal, y esta sería una nefrona yuxtamedular. Vean cómo tiene una delgada descendente, una delgada ascendente y una gruesa ascendente. Justo la gruesa ascendente va a terminar en un área que se llama mácula densa. La mácula densa, recuerdan que es una serie de células que sensan el contenido de sodio de la orina y controlan el tono de la arteriola aferente de acuerdo a esto, ¿se acuerdan? Disminuyendo o aumentando el filtrado a través del mecanismo de retroalimentación glomerular. Y ya adelante de la mácula densa ya empieza el túbulo distal y se continúa con los túbulos colectores que se unen de distintas nefronas para formar los conductos colectores medulares que llevan la orina. ¿Sale? Bueno, entonces esto es muy importante, este esquema es muy importante porque vean, esta es la corteza y aquí es donde se encuentra el glomérulo y el túbulo proximal, y vean, por ejemplo, ahí las primeras partes del delgado, del asa de Henle de la porción delgada descendente se encuentran entre la transición de la médula externa y la médula interna. ¿Sale? La médula interna ya hay puros túbulos, ¿sale? Y al contrario, la gruesa ascendente ya se encontrará en la zona de transición entre la banda interna de la médula externa y la corteza. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Parecería que no, ¿no? Es muy importante porque el intersticio de la médula interna y de la médula externa es hipertónico con respecto al plasma. Y esto va a permitir que exista un gradiente de concentración. ¿Se acuerdan de un concepto que se llama ósmosis? Sí. Ese concepto que se llama ósmosis, ¿a qué se refiere? Es el paso de los sonidos a través de una membrana impermeable. Esa es difusión. La ósmosis habla del paso del agua. El agua. Y el agua va donde está más concentrada. Menos concentrada. Exactamente. Entonces, ¿qué le pasará al agua cuando se expone a un intersticio hipertónico? Va a pasar de la luz del tubo a la médula y con eso va a regresar al plasma. Ese es el concepto de ese mecanismo que seguramente en fisio les explicaron, que es el mecanismo de multiplicación contracorriente. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo, porque realmente es muy sencillo. Bueno, prácticamente se puede decir que hay 4 tipos de epitelios, ¿verdad? En el asa de Henle, ¿verdad? Se clasifican de acuerdo a su función y su ultraestructura. Entonces, realmente aquí vemos una microfotografía electrónica donde se ve la transición de la par recta del túbulo proximal y la rama delgada descendente, y vean cómo cambia totalmente el epitelio. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el epitelio
encuentra solo en la rama descendente de las nefronas de asa corta. Ajá. Es un epitelio ahí como que está todo chapa, ¿no? O sea, es una capa de células, no tiene interdigitaciones. ¿Se acuerdan que el túbulo proximal tenía borde de cepillo? Sí. Porque tenía una superficie muy alta de absorción. Este epitelio tipo 1 que está en las ramas delgadas descendentes es muy delgado, no tiene tantas interdigitaciones, o muy poquitas, y hay entrecruzamientos laterales entre las células que están formados por claudinas. Ajá. Y pues estos son uniones fuertes que no permiten el paso de solutos. Entonces vamos al primer concepto importante. Ahí están las claudinas y las uniones celulares. También las ramas delgadas descendentes, pero las de asa larga tienen el epitelio tipo 2, que era por ahí la pregunta, ¿no? Sí, estaba. Este epitelio pues también está conformado por una capa de células, pero tiene más entrecruzamientos y más extensos, y tiene vías paracelulares bien desarrolladas. Tiene también uniones celulares estrechas y tiene más microvellosidad. Ahí lo vemos en una microfotografía electrónica. El tipo 3 ya se encuentra en la rama delgada ascendente. Ajá. Tiene una estructura más sencilla. Y el tipo 4 ya se encuentra en la rama gruesa ascendente. También es sencillo. No tiene muchas prolongaciones, no tiene muchas vellosidades. De hecho, casi no tiene vellosidades el tipo 4. ¿Por qué? Porque en realidad, como vamos a ver, es un epitelio que se encarga de la adaptación ya de solutos de forma más específica que el túbulo proximal. El túbulo proximal le habíamos apodado el absorbedor tonto, ¿no? Era como una aspiradora. No se fija que absorbe, es como un residente de cirugía, vale con todo, no se fija a quién le hace el mal, ¿verdad? Y estos segmentos de la nefrona es como más especializado. La rama ascendente gruesa tiene una parte medular y una parte cortical, pero ya se encuentra en la transición entre corteza y medula. Bueno, esto vamos allá a hacer hechos puntuales porque ya está, ¿verdad? El asa de Henle se va a encargar de la absorción de 15 al 20% de la tasa de médula. ¿Cuánto se encargaba el túbulo proximal? De 60 a 60. Perfecto. Pero es la estructura fundamental para la concentración de orina. Entonces se va a dividir en dos partes, funcionalmente hablando. A eso es lo de los epitelios, es medio aburrido, pero era para que se den cuenta que son células más simples, sin tanta superficie de absorción, y que son simples porque tienen canales bien definidos. Pero la parte descendente del asa de Henle, esa parte es muy importante, porque esa parte, imagínense a la nefrona dividida, al asa dividida en dos partes. La rama descendente y la ascendente. Está formada por una porción delgada y otra gruesa. Pues la descendente solamente es permeable al agua y no es permeable a los solutos. Por eso las células son simples, no tienen canales y tienen uniones estrechas. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es lo que va a permitir que ustedes concentren la orina. La médula renal es hipertónica y va siendo más hipertónica conforme descienda hasta la papila. Si el agua se desplaza por ósmosis, entonces el agua va a pasar de la luz del asa de Henle al intersticio a través de ese gradiente de concentración, porque la médula es hipertónica. ¿Y qué le da esa hipertonicidad? Sodio y amonio. ¿Sale? La médula renal es única en la fisiología normal, porque la médula renal es la única parte del cuerpo que tiene esa osmolaridad tan elevada. ¿De cuánto llega a tener la osmolaridad? De hasta 1200 milismoles. Si ustedes lo comparan con la concentración de la sangre, la osmolaridad máxima de la sangre es 4 veces la concentración de la sangre. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Por su disposición especial. Entonces, el agua va a pasar en la parte descendente delgada hacia la médula renal por ósmosis y va a pasar a través de unos canales específicos que se llaman acuaporinas. Esas acuaporinas son las acuaporinas tipo 1. Entonces ustedes ven, por ejemplo, esta tabla, dice asa de Henle. El transporte activo de cloruro de sodio es nulo, es 0. Y en la ascendente gruesa es todo lo contrario, pero sí la permeabilidad al agua.
Entonces quiere decir que el transporte de agua se lleva predominantemente en la porción delgada descendente. Pregunta de examen seguramente. Y con eso concentra la orina. Entonces miren, por ejemplo, aquí está, ¿no? El agua, el túbulo proximal, 65%, pero esa porción de agua que se reabsorbe en la descendente es vital para que ustedes concentren la orina. Ajá. Y en la rama gruesa ascendente se van a reabsorber solutos, en particular sodio y amonio, pero no agua. ¿Y para qué creen que sea esto necesario? Para que pase la médula y la médula sea hipertónica. Este esquema se los voy a explicar todo. Este esquema es el de una nefrona, y aquí vemos estas partes, ¿no? Que les digo, la médula interna, la médula externa con su parte, con sus dos porciones. Y aquí vean, este es el asa, ¿vale? Vean la disposición de estos que se llaman capilares peritubulares que provienen de la arteriola aferente. ¿Cómo corren en comparación al asa? ¿Corren paralelos o corren perpendiculares? Se entrecruzan. Ese entrecruzamiento es vital en fisiología porque hace que la sangre por ahí circule de manera muy lenta. Si la sangre circulara rápido, el gradiente osmótico se disiparía. Esta circulación lenta, ligada a la reabsorción de solutos en la parte gruesa del asa de Henle, hace que la médula sea hipertónica. Y esa hipertonicidad hace que el agua se absorba en la rama delgada descendente. Entonces, asa delgada descendente no tiene bomba sodio-potasio TPasa porque no transporta solutos, pero es permeable al agua. Y esto lo hace a través de acuaporinas tipo 1. La reabsorción es particularmente nula y es pregunta de examen. Entonces, lo hace a través de la expresión de acuaporinas tipo 1. ¿Cómo saldrá la orina? A ver si me están poniendo atención. De la descendente delgada. Isotónica, diluida o concentrada. Concentrada. Perfecto. Entonces, ya ahí su riñón hizo la función de concentrar la orina. Si ustedes tiraran de orina isotónica con respecto al plasma, no podrían ahorrar agua si se someten a calor o a baja ingesta. Esta capacidad le otorga pues la sobresaliente característica de que ustedes en un ambiente donde no ingieran agua por completo puedan hacer una orina extremadamente diluida, concentrada. Quedamos 500 cc de orina en 24 horas con una osmolaridad muy alta, mayor de 600 milismoles. Es increíble. Y luego cuando la orina sube, ya concentrada a través de la rama delgada ascendente y la gruesa ascendente, este segmento ya no va a ser permeable al agua y sí va a tener bomba sodio-potasio TPasa porque sí va a transportar solutos. ¿Vale? Entonces, las partes ascendentes son impermeables al agua. Y esto es muy importante también porque al terminar la parte gruesa ascendente empieza la mácula densa, ¿sale? Y se tiene que censar ahí sodio para la retroalimentación tubulo-glomerular. Las nefronas que hacen esto predominantemente son las nefronas yuxtamedulares porque tienen una porción más grande de rama descendente y se someten a más cambios de osmolaridad. Porque la médula se va volviendo más osmótica conforme va bajando hacia la papila. ¿Sí se entiende esto? Concentra la orina porque el intersticio medular es hipertónico y jala agua de la descendente delgada a través de acuaporinas tipo 1. Como ven, está cool. Ahora vamos a hacer correlación clínica para que no sea tan aburrido. Por ejemplo, cuando hay lesión renal aguda, cuando la función del riñón se daña, la médula sufre hipoxia y daño celular y deja de ser una médula hipertónica. ¿Qué le pasará a los pacientes cuando se recuperan? Pierden capacidad para concentrar la orina, no completamente, y se tornan poliúricos. Ustedes van a notar cuando los pacientes se recuperen de una LRA, van a empezar a orinar un montón.
y pueden tener gastos urinarios como de 3 litros, 4 litros al día. También eso pasa en la cetoacidosis, porque la cetoacidosis altera la capacidad de la médula de concentrar la orina, porque a nosotros curar la cetoacidosis le pasamos un buen de soluciones y con eso diluimos la capacidad osmótica de la médula. Entonces, cuando un paciente se esté recuperando de NRA y le diga a su interno en residencia, doctor, el paciente de la cama 211 orinó 3 litros y medio, está poliúrico, le reponemos líquidos, y le digan, no, porque se está recuperando su mecanismo contracorriente medular. Por esto, ¿vale? Porque se puede lesionar la médula y entonces se deja de concentrar la orina. ¿Sí me entienden? Sí. Es un dato importante. Ahora, habíamos hablado que la descendente es permeable al líquido e impermeable a los solutos. Entonces, la ascendente es permeable a los solutos e impermeable al agua. Entonces, no tiene acuaporinas. ¿Vale? La parte delgada tiene mecanismos de transporte pasivos y la parte gruesa es activa. Entonces, la parte pasiva de la ascendente delgada, vamos ya a otra parte, se encarga de la reabsorción de magnesio. Quedamos que casi todo se reabsorbe en el túbulo proximal, pero ¿qué creen? El magnesio se reabsorbe en 80%, 65-80% en la rama delgada ascendente del asa. Entonces, si les pregunto en el examen, ¿dónde se reabsorbe la mayor cantidad de magnesio? Pues tienen que contestar en el asa. También el calcio y el bicarbonato. Quedamos que el bicarbonato es hasta 80% del túbulo proximal, de un 15 a un 20% se reabsorbe en el asa. ¿Vale? Y el calcio, 20% se reabsorbe también en el asa, pero lo hace por vía paracelular, es decir, pasa a través de las uniones celulares, no emplea energía. Y aquí en el grueso ascendente se encuentra una bomba súper famosa, y es esta, la bomba sodio-potasio 2-cloro. La bomba, o el canal, más bien sería canal sodio-potasio 2-cloro, la bomba es la sodio-potasio TPasa. Pasa lo mismo que pasaba en el túbulo proximal. La bomba sodio-potasio TPasa lo que provoca es un gradiente electroquímico que va a activar el transporte a través de la sodio-potasio 2-cloro. ¿Por qué es muy importante esta? Se encuentra en la rama gruesa ascendente, porque es la diana terapéutica de los diuréticos de asa. ¿Sale? Los diuréticos de asa incluyen a furosemide, torsemide, bumetanida y el ácido etacrínico. Son los diuréticos que nosotros usamos con mayor frecuencia en la práctica clínica. Si les llegan a preguntar dónde actúan los diuréticos de asa, actúan bloqueando el cotransportador de sodio-potasio 2-cloro. Si quedamos que más o menos el 20% del sodio filtrado, del 15 al 20% del sodio filtrado se reabsorbe en el asa de Henle, entonces los diuréticos de asa, por eso se conocen como diuréticos de techo alto, porque son natriuréticos. Y si no se reabsorbe el sodio aquí, pues se va a provocar natriuresis y acuaresis. Son los diuréticos más potentes de la práctica clínica. ¿Sale? Entonces eso es muy importante que se lo aprendan. Rama gruesa ascendente está el cotransportador de sodio-potasio 2-cloro y es la diana terapéutica de los diuréticos de tipo asa. Son importantes porque ustedes recordarán que en el túbulo proximal hay múltiples canales para la absorción de sodio, ¿no? Están unos sodios ligados a protones, a aminoácidos, entonces no hay un diurético que bloquee a todos, ¿no? Pero aquí en el asa el transporte de sodio depende casi exclusivamente en la rama gruesa ascendente de ese transportador, sodio-potasio 2-cloro. Si ustedes lo bloquean, van a provocar mucha natriuresis y pérdida de líquido. Y es importante porque se encuentra cercano a la mácula densa, entonces le va a permitir esto escaparse de los efectos de reabsorción de sodio que puede provocar la retroalimentación túbulo-glomerular. Por ejemplo, los diuréticos tiacídicos, ya lo vamos a ver, actúan en el túbulo distal, en el cotransportador de sodio y cloro. Y aunque sí bloquean la reabsorción de sodio en un 10%, ese bloqueo de la reabsorción de sodio se puede compensar por una reabsorción aquí a este nivel, mediado por la retroalimentación túbulo-glomerular de la mácula densa. Ahora, nos da otra idea. Para que los diuréticos actúen, tienen que pasar a la luz tubular, por lo cual la acción de los diuréticos depende de su secreción activa a las nefronas.
y depende que los pacientes tengan tasa de filtrado glomerular. Entonces, si un paciente tiene enfermedad renal crónica en etapa 5 y su riñón funciona con una tasa de filtrado glomerular de 3, ¿cómo creen que los diuréticos actúen? Mal, porque tienen que llegar a la luz a través de secreción activa. Sería interesante a lo mejor un diurético que bloqueara en la parte vasolateral, para que ahí sí bloqueara la absorción de sodio y no dependiera de llegar a la luz del túbulo, sino más bien de la circulación. Eso se está investigando y hay algunos prospectos de diuréticos. Entonces, pregunta para inteligentes: si los diuréticos de ASA, recuerden, furosemide, torsemide, bumetanida, el ácido tactínico, dependen de su secreción activa a nivel de los túbulos, entonces, ¿qué tendrán que hacer si el paciente en lugar de una tasa de filtrado tiene de 90, que es normal, tiene 50? ¿Qué tendrán que hacer con respecto a las dosis? Aumentar la dosis. Exactamente, brillante, es aumentar las dosis. Exactamente, porque entonces necesitas aumentar las dosis para que ese diurético pase de manera más efectiva a los túbulos. Y esto es un error frecuente de los clínicos. Si por ejemplo ustedes, yo espero que todos ustedes, no sé si han hecho estudios recientemente, tienen su función renal conservada, las dosis de diuréticos máximo que pueden utilizar al día, por ejemplo de furosemide, son 40 miligramos al día. Si utilizan 40 miligramos, si yo les inyecto 40 miligramos de furosemide, seguramente se van a deshidratar cañón. Van a perder fácil unos 5 litros. Pero si yo le pongo esos unos 15 a un paciente de la hemo que todavía orina, que tiene tasa de filtrado de 8, no le va a hacer nada. Ellos necesitan dosis de hasta 400 miligramos al día. Si ustedes entienden por qué, dónde está el transportador, qué actúa, qué reabsorbe y dónde está, entenderán cómo utilizar el medicamento. Por eso es vital que repasen esto. ¿Sale? Ahora, también este segmento, por ejemplo, tiene un solo antiportador de protones, que lo único que hace, bueno, es contribuir a la excreción de amonio y a la acidificación de la orina. Es vital el transporte de amonio, también, porque el amonio, como alguien contestó hace ratito, también le va a dar hipertonicidad a la médula y se lleva a cabo a través de un cotransportador que se llama NH4. Ese es el transportador que va a pasar amonio al intersticio de la médula. Por aquí lo vamos a ver si no me equivoco. NH4, perdón. NH4 es el que se va a encargar de pasar amonio al intersticio medular. Entonces la médula va a estar concentrada porque la rama gruesa ascendente del asa va a jalar sodio y lo va a pasar al intersticio y también va a pasar amonio. Pero ustedes recuerdan en el esquema de la nefrona, aquí está, la parte ascendente gruesa está pues en la médula externa, ¿no? La médula interna que está hacia abajo. ¿Cómo se torna hiperosmolar? Nadie sabe con certeza. Pero una de las teorías actuales es de que el amonio que se reabsorbe en los túbulos colectores se difunde hacia este espacio. Y otra es que hay transportadores en la horquilla, en la rama delgada ascendente, que también pasan amonio, y eso le da la osmolaridad máxima a la médula. ¿Sale? Muy bien. Esto es lo que ya les había comentado. Y la urea, que viene del metabolismo del amonio, es muy importante para conservar la osmolaridad en la médula interna. Esta se va a llevar a cabo de la biotransformación del amonio que se reabsorbe. Y este es el famoso mecanismo de intercambiador contracorriente que seguramente, pues, a mí me lo explicaron por tres estudiantes, pero la verdad es que nunca lo entendí. Hasta que, pues, estudié en Ebro. Qué mal, ¿no? Pero bueno, así pasó. Entonces, este es el mecanismo de contracorriente. Un conjunto de vasos que corren de manera perpendicular a la disposición del asa de Henle. La primera parte del asa, entonces, permeable al agua, la delgada ascendente a través de acuaporinas tipo 1, y el agua se va a desplazar por ósmosis favorecido por la médula hipertónica, y en la segunda parte del asa se va a conservar esta osmolaridad elevada
en un segmento que es impermeable al agua, pero permeable a los solutos. En la delgada ascendente, permeable al amonio, ajá, un poco al sodio por mecanismos pasivos, y en la gruesa ascendente, permeable al sodio a través de la bomba sodio-potasio, 2-cloro. Y ya, eso es la ciencia de este tipo de situación. ¿Vale? Las concentraciones finales de la orina se van a llevar a cabo ya en otros segmentos y van a depender del estado de hidratación. Se los adelanto, por ejemplo, en el túbulo colector, ese va a responder ante la hormona antidiurética y eso se va a presentar si tenemos acceso al agua o estamos sobrehidratados. ¿Vale? Es básicamente eso. Muy bien. ¿Y qué creen? Que puede haber enfermedades ligadas a esos transportadores de la Henle. Y el más importante es el síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter no es tan raro. El síndrome de Bartter se lleva a cabo por mutaciones que afectan al canal o al cotransportador de sodio-potasio 2-cloro en el Bartter tipo 1 o clásico. Entonces, Entonces, la pregunta del inicio, ¿no? ¿Qué transportador afecta al síndrome de Bartter tipo 2? El tipo 2 afecta a otro canal que también está en la rama gruesa ascendente que se llama ROMK. El canal ROMK o canal máxica va a favorecer la absorción del potasio a través de ese canal de ROMK y te va a dar el síndrome de Bartter de subtipo 2. Y hay otros canales que también están en la rama gruesa ascendente que pueden estar mutados, por ejemplo CLC-NKB, que es un canal de cloro, la proteína Bartina, que es un canal de cloro, y el KCR, que es un receptor de calcio. Pero pregunta muy sencilla: si está mutado o está alterada la función del cotransportador de sodio-potasio 2-cloro, que creamos que está en la rama gruesa ascendente, y tenemos síndrome de Bartter tipo 1 clásico, ¿cuál sería la sintomatología de los pacientes? No, al contrario, ¿no? Ajá, porque me ponen que sobre los Orina diluida, poliuria, ajá, acidosis metabólica, porque recuerden que el bicarbonato también se absorbe en esa parte, y pueden ser normocalémicos o hipocalémicos, porque pierden potasio en la orina al estar mutado el transportador de sodio-potasio 2-cloro. Lo conocemos como el síndrome similar al uso de diuréticos de ASA. Seguramente nos van a preguntar en el Nacional de Residencias. Seguramente. Es una pregunta de Nacional de Residencias. Síndrome de Bartter tipo 1, que está mutado. El cotransportador sodio-potasio 2-cloro, que se encuentra en la rama gruesa ascendente. Porque se encuentra en mutación de canal ROMK, entonces este canal va a estar sobreexpresado, y entonces si el ROMK media la función del potasio, los pacientes se van a presentar con hipercalemia. Nosotros tuvimos un paciente con Bartter que creen que hacía hipocalemias así severas y hacía parálisis por hipocalemia, y le reponías potasio por la sangre, mejoraba poquito, pero lo perdía porque tenía pérdidas urinarias de potasio. Entonces, como ven, hay enfermedades que están ligadas a los transportadores de la rama gruesa ascendente, pero también es una parte importante para que conozcan la farmacología renal de lo más importante en nefro, que es el uso de los diuréticos de ASA. Ya después vamos a ver en el distal el otro transportador, que es el de los diuréticos tiazídicos, que es el de sodio-cloro. Entonces, a ver, vamos a hacer un repaso muy sencillo de esta parte. Entonces, el ácido de Henle es la parte de la nefrona que se va a encargar de la concentración y dilución urinaria. Ajá. Tiene varias partes que son funcionalmente distintas. Tiene una parte descendente que es delgada o gruesa. Delgada. A ver, Frida, la parte delgada descendente, ¿de qué se encarga? Era la que era impermeable al agua. La absorción de los solutos. Exactamente. Permeable al agua y permeable a los solutos. Se encarga de concentrar la orina. La orina, después de la delgada descendente, sale concentrada. ¿Por cómo lo va a lograr? A través de osmosis por el intersticio hipertónico. Muy bien. ¿Cómo se lleva a cabo que la médula sea hipertónica? A través de la delgada
ascendente y la gruesa ascendente, que son permeables a Solutos. e impermeables al Agua. agua. ¿Qué transportadores tienen? La delgada ascendente. El sodio pasa a nivel paracelular, también el magnesio y tiene un transportador de amonio. Sí, Y el calcio en la gruesa. Y el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, ¿dónde está? en la gruesa. La gruesa ascendente. Es la diana terapéutica de los Diuréticos. que van a bloquear este cotransportador y van a provocar natriuresis. ¿Sale? Las mutaciones de sodio-potasio 2-cloro ocasionan el síndrome de Bartter tipo 1. El mecanismo de contracorriente se lleva a cabo porque hay una médula hipertónica que está favorecida por la reabsorción de solutos en las partes ascendentes de las de Henle, pero también porque la circulación es muy lenta en esta región y está favorecida por la disposición de los capilares peritubulares que hacen que la sangre circule lenta y perpendicular a la dirección de la sangre. Sí. Y ya. No está sencillo. Entonces,